pasto, ya saben dónde hay agua, si hay una tormenta, dónde pueden ir a guarecerse. Si, por ejemplo, llega un animal que quiere comerse a sus animalitos, ahí a los borregos, lo que sea, ya sabe en qué sitios están seguros y ya los puede llevar hacia allá. Y eso se tiene que aprender. ¿Sí? Generalmente este es un proceso a través de la palabra. ¿Sí? Es oralizado, ¿no? A través del trabajo, la fiesta, el compartimiento, la autoridad, pero sobre todo con los niños a través del juego. Y de esto que yo les decía la otra vez, que el aprendizaje se da a través de los mitos, de las leyendas, de las anécdotas, de las adivinanzas que se dicen todavía en zapoteco. Sí. Fíjense que para mí simplemente es sorprendente, maravilloso el ver cómo los pueblos a través de 5 siglos han logrado sostener sus territorios contra viento, contra enfermedades, contra actos de gobierno y de mucha crueldad. ¿Sí? Han logrado sostener ese espacio, ese territorio. Y entonces, en una muy rápida visión de esto, tenemos la composición actual del territorio, cómo será. ¿Sí? Entonces tenemos las tierras del común, o sea, las tierras comunales, pues, ¿no? Esta es una figura jurídica, pero también es una figura tradicional, comunitaria. Las tierras del común. Luego tenemos otra forma de propiedad de la tierra, que es el ejido. Sí. El ejido, como nosotros sabemos, es una institución nueva, relativamente nueva. 1930, por ejemplo, empieza a darse el reparto agrario y todo eso, y termina, pues, también no tiene mucho. El Estado ya determinó que ya no hay tierras para repartir, ¿no? Pero el ejido es parte del proceso de lucha que han dado los pueblos para regresar ese territorio que les fue arrebatado. O sea, las grandes haciendas se adueñaron de mucha tierra. Sí, cuando se da el proceso revolucionario, los campesinos logran que parte de esa tierra regrese a sus manos, a su trabajo. Pero aquí sucede algo que no se había previsto, ¿no? Se supone que a cada ejidatario se le da una cantidad de terreno que pueda trabajarlo y que lo haga sobrevivir, ¿no? Entonces se pone un terreno de 20 hectáreas por cada ejidatario. Pero nuestros pueblos, como insisto, para ellos lo importante es compartir de manera pareja, pues, la tierra. Entonces asumen la forma de la propiedad comunal. O sea, convierten al ejido, lo dinamizan de tal forma que el ejido más bien se parece a una propiedad comunal. ¿Sí? Pues se rige por un comité, por un comisariado, pero las formas de trabajo siguen siendo de carácter comunal.
¿sí? Sigue habiendo guelaguetza entre ellos. La guelaguetza es compartimiento del trabajo. Sigue habiendo esa distribución equitativa del suelo, ¿sí? Si son 300 ejidatarios, bueno, pues aunque les toque de a un surco, de a dos, pero tiene que ser equitativo, ¿no? Así lo definieron, así pensaron que era más sano para evitar la concentración de la tierra. Pues así se definió hacerlo. Bien, tenemos bosques, montes y pastos, agostaderos comunales, que funciona como una reserva y sobre todo es para el pastoreo de ganado, ya sea ganado bovino, ganado grande, pues, o bien ganado pequeño, ¿no? Ovinos, cabras y todo eso. También parte de ese territorio es una zona urbana habitable, ¿sí? Para que el pueblo tenga donde vivir, sus solares, sus casas, etc. Se destina un espacio para la zona urbana. Si cada miembro nuevo de la familia que se integra se le da su lote y se le da su zona de trabajo, ¿sí? Bueno, en otro ámbito de la propiedad hay ámbitos para uso público, como las escuelas, por ejemplo. Se les destina también un espacio para las escuelas, la iglesia, el mercado público, etc. La biblioteca, el museo, en este caso, que también ocupa un espacio, ¿sí? Y aquí viene esta parte que es importante, que corresponde a la parte de la cosmovisión de las personas. Son los espacios para las cofradías. Sí, las cofradías son como hermandades, ¿sí? Que se les dice, bueno, aquí tienes este terreno, trabájenlo, y el producto de la tierra lo pueden aplicar para mejorar el santo, o la capilla, o hacer fiesta cuando le toca al santo. Y se le dan terrenos a las cofradías. Los santos también tienen sus terrenos. Es increíble, pero acá en el Valle de Tlacolula todavía hay terrenos muy amplios que eran de los nobles prehispánicos. Se sigue respetando el terreno de la nobleza prehispánica, que tuvieron un poder muy grande a lo largo de toda la colonia, ¿sí? Es decir, que la propiedad de los nobles no fue no fue expropiada, ¿no?, por parte del poder colonial. En muchos casos los terrenos de los nobles fueron respetados. ¿Por qué? Porque acuérdense que los nobles siguieron siendo autoridades, y entonces los colonizadores usaban a los nobles para controlar a la población. Entonces tenían una función, pues, ¿sí? Entonces
Entonces la nobleza siguió siendo utilizada por el poder colonial para controlar a los pueblos, pero eso tenía que apoyarse en que ellos tenían que seguir poseyendo la tierra, de tal manera que eso era una negociación que tenían ellos, ¿no? Tú controlas al pueblo porque eres una persona a la cual respeta, pero te vamos a dejar que sigas trabajando los terrenos. Pagan tributo. Y para recoger el tributo. ¿Sí? ¿No? Entonces, hasta la fecha, hay pueblos que todavía conservan esa propiedad de los nobles, porque a lo mejor regresan, según la creencia de que esos reyes van a regresar para sostener a la cultura zapoteca, al pueblo, ¿no? O sea, todavía en la memoria colectiva de los pueblos permanece la idea de que esos grandes señores de los tiempos prehispánicos pues tienen poder y van a regresar, ¿no? Y no es cuento, pues es así lo maneja la gente, así lo cuenta la gente. Sí. Entonces, nosotros, pues como estudiosos de esas manifestaciones, recogemos esas formas de concepción del universo y en este caso se lo estoy platicando para que se den cuenta de la fuerza que tiene la cultura. ¿Sí? Bueno, ahora hay también espacios de los lugares sagrados, ¿no? Por ejemplo, para pedir la lluvia hay un cerro, el 3 de mayo hay que ir ahí para pedir el agua, ¿sí? Es otro espacio que ahí está, ¿sí? O cuando se hacía antes la fiesta del lunes del cerro, que le llamaban, había un espacio dedicado exclusivamente para esa función, ¿sí? Son espacios sagrados, pues, que no necesariamente obedecen a la religión cristiana, sino que muchos de estos datos que les estoy diciendo pertenecen a la cosmovisión desde la religión prehispánica. Entonces, no necesariamente hablamos de la religión cristiana, ¿no? Bueno, la propiedad comunal, en el caso de Oaxaca, cerca del 90% todavía es terreno comunal en Oaxaca, en el estado, ¿no? Quiere decir que esta propiedad comunal está muy fuerte, muy arraigada, está viva todavía, ¿sí? Mientras que la propiedad ejidal es el 5% más o menos, que fue la afectación a las haciendas antiguas, las haciendas porfirianas. Y pues también la propiedad privada, que cada vez se está extendiendo más, que está siendo impulsada por el neoliberalismo. Y precisamente de aquí es donde parten para las concesiones de la minería. Mucha tierra ya fue concesionada a las mineras,
a espaldas de los pueblos, ¿sí? Pero y ahí está el conflicto, pues, ¿no? Entre la visión privatizadora de las grandes empresas, ¿sí? Y la visión de nuestros pueblos, que es el compartimiento de la tierra, el compartimiento social de la tierra, ¿sí? Entonces, esta es más o menos la situación actual que guarda el territorio de los pueblos. ¿Sí? Grandes extensiones que tienen esas tres figuras de la propiedad de la tierra, que es comunal, ejidal o pequeña propiedad o propiedad privada. No sé si le están agarrando la onda o nos regresamos. Es que sí está complejo el asunto. Sí, porque el territorio pues es la parte sólida, la parte tangible, visible de los pueblos, que insisto, a lo largo de la historia pues han vivido momentos distintos. Pues que una cosa que tengo es que si hablamos de pues las casas en las comunidades, esos son parte de el territorio comunal o del ejido. Sí. ¿Qué es la diferencia entre eso? Sí, hay comunidades que han conservado la forma comunal. Entonces el casco urbano, la parte habitable, pues sigue la misma norma del compartimiento, se comparte el territorio. ¿Sí? Cuando una familia nueva se forma, el comisariado ya le dice, bueno, tú vas a vivir aquí en este solarcito y tus descendientes ahí también van a vivir, ¿no? Pero como tú necesitas el sustento, pues te damos una milpa, un terreno para que trabajes. Esa es la ventaja de la comunalidad, que cuando una familia nueva se forma, ya sabe que tiene un espacio para vivir y tiene un espacio para trabajar. ¿Sí? Aparte de que le cuidan a la novia, ¿no? Porque la costumbre comunitaria pues es crecer a los jóvenes desde la comunalidad, ¿no? Entonces cuando él va y pide a la muchacha con la que quiere casarse, pues hay esa empatía, hay esa relación entre ellos. Por eso mucha gente prefiere vivir en comunalidad. Sí, porque fácil es pues moverse a la ciudad donde ya eso ya no existe, ¿no? Pero hay ventajas. Por eso es que los pueblos están vivos, si no ya se hubiera vaciados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el territorio es reconocido como parte de, como que todos pueden compartirlo, pues. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de los migrantes, muchos regresan a la comunidad por eso. Le dicen, si tú no quieres dar cargo, entonces vamos a recoger tu solar y vamos a recoger tu milpa, tu terrenito. Entonces los migrantes se ven obligados prácticamente a regresar y a hacer su servicio, su cargo. Claro que a veces pues es bastante el terreno que les dan, 5 o 10 hectáreas. Es algo, ya puede uno sostenerse con eso. ¿Sí? Y ahora el solar a veces ya construyeron, ya tienen casa y todo. Entonces también la piensan allá, ¿no? Y dicen, bueno,
yo prefiero pedir un permiso aquí con el patrón. Me voy a servir 1 año o 2 o 3, los que sean, y ya luego me regreso, pero no puedo perder el territorio que me están dando o que me dieron, porque si me lo quitan ya pierdo la identidad de pertenecer a ese pueblo. ¿Sí me explico? O sea, entonces ya no me van a considerar como miembro activo de la comunidad. ¿Por qué? Porque ya no tengo ese patrimonio comunal. Es lo que se comentó en el tema de poder y todo esto, que los derechos no son algo que siempre uno los va a tener, sino que se tiene que continuar con la participación dentro de, Sí. cumpliendo, ¿no? Con Exactamente, y lo mismo pasa con las sectas religiosas. Cuando los miembros de las sectas religiosas ya no quieren dar cargo, y como la tierra es comunal, tanto la de donde trabajan como donde viven, entonces van y recogen todas sus cositas de los que no quieren dar servicio y lo ponen en el lindero del pueblo y le dicen, ¿sabes qué? Como la tierra es comunal y tú no quieres dar servicio, te venimos a ayudar a traer tus cosas en el límite del pueblo y ya tú ves para dónde te vas. Por eso es tan fuerte la comunalidad, por eso no se han roto los pueblos. Son muy fuertes, pues. Ni modo, pues. Ni modo, es que no quieres dar servicio, bueno. Entonces, aquí están tus cositas, que es lo único que tienes en tu vida. Lo demás es comunal, entonces ve por dónde puedes ir. Creo con lo que planteaba Gaby, de que si es comunal o ejidal, creo que, y también explicando, creo que más la diferencia entre comunal y ejidal es más bien que esas son muy similares, que ha adoptado mucho el ejidal el papel del comunal. Son las figuras jurídicas que se tienen, y eso no, la diferencia radica más en la parte privada. Que en la comunalidad la parte privada es la que no empata, pues la que no embona, digamos, dentro del tema comunal, porque toda la parte del espacio hay como estas formas internas, ¿no? Por ejemplo, voy a hablar de mi comunidad, ¿no? Tiene la figura jurídica como ejido, que se basa mucho en el tema como si fuera comunal, y el respeto a los espacios, digamos, particulares de los miembros de esa comunidad es un acuerdo interno dentro de la asamblea ejidal, donde se te respeta ese derecho como miembro, aunque no seas ejidatario, pero eres reconocido dentro de la comunidad, el que estás inserto dentro de la vida comunitaria, ¿no? Y eso te da derecho por herencia a tener tu propio espacio. O que llega alguien de fuera y se casa pero si se casa con alguien también adquiere ese derecho mientras se inserte a esa vida comunitaria. Lo que sí no puedes hacer es que yo llegue de la nada y quiera comprar, a eso sí ya no. Sí, ya no. Entonces, la diferencia la veo más un poco lo que plantea Gaby, es más en que si es ejidal o comunal, más en la parte privada, que eso sí marca una diferencia. Se puede ver internamente como si fuera una propiedad privada, pero de acuerdo a un acuerdo comunitario, y se te respeta. O sea, internamente hay un documento avalado por una asamblea y dice: este espacio me pertenece a mí, pero eso mientras tú cumplas con tu servicio comunitario, te insertes a esa vida comunitaria. No, ese papel no es nada más o sea, no tiene una validez jurídica en el sentido de decir: ahora, como es mi terreno, yo puedo hacer aquí
o se lo puedo vender a Coca-Cola y ahí que plasmes. No, eso no lo puedes hacer porque eso no te da derecho, eso tiene que seguir otro proceso. Entonces ese es más bien el lado complejo, y creo que la diferencia va más en el tema privado, que por lo que yo sé, ya con estas nuevas reformas, con esta parte que dice del neoliberalismo, todo esto que se inicia acá en México con Carlos Salinas de Gortari, que vienen tomando nuevas formas, pero no existe propiedad privada dentro de los pueblos comunales, digamos, ¿no? Sí, sobre lo del ejido, hay ejidos muy grandes que ya no les tocó la parte comunal, pero fueron dinamizados por la forma comunal. Entonces, parte de la zona urbana, pues es ejido, ¿sí? Y también la zona de cultivo es ejido, ¿sí? Y entonces el comisariado ejidal, en este caso, también les da su partecita dentro de la zona urbana, ¿sí? Y se hace con documentos, no es así nomás la palabra, ¿sí? Entonces el hecho de que sea ejidal, pues sí, efectivamente, con las reformas últimas, las reformas constitucionales, donde ya el ejido puede venderse o puede rentarse. Cuando hay una persona interesada, por ejemplo, en trabajar un cierto espacio, pues ya se juntan los ejidatarios y dicen, bueno, esta persona quiere trabajar acá, ustedes dicen si se le da o no, ¿sí? Pero ya empieza a penetrar la propiedad privada. Pero tiene que ser por acuerdo de la asamblea. Tiene que ser por acuerdo de la asamblea. Y nada más, como dentro de estos tentáculos, se podría decir, del neoliberalismo y de estas formas de apropiación de estos territorios, hay un término que se utiliza que es de seguridad nacional, que es bien peligroso ese término, porque, por ejemplo, nosotros en la zona, una forma de apoderarte de esos espacios como es las reservas de las biosferas, porque ya se decreta como un espacio federal de protección ambiental. Entonces le van despojando de los derechos a las comunidades sobre la posesión, porque ahora tiene que ver con una situación de decreto de protección del medio ambiente, y esos son como mecanismos de ir, digamos, penetrando y despojando a los pueblos. Sí, del territorio. exactamente, sí, ya se está dando eso, precisamente ahora que ya se empiezan a dar más casos de zonas de reserva ecológica, ¿no? Reserva de la biosfera. O por ejemplo, aquí tenemos geoparques, estos términos que decretados por la UNESCO se disfrazan por organismos internacionales, y que ahora tienen este término que constitucionalmente lo implementan acá en México, es que ya ahora es por seguridad nacional. Ya no necesita una consulta a los pueblos, sino es por una cuestión de beneficio a la nación, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces, punto, y ya. Sí. Tengo una duda. O sea, en las reformas con Salinas de Gortari en el 94, ¿no? Se cambia la ley y ya se puede vender la parcela ejidal con acuerdo de una asamblea. Pero ¿es comunal es lo mismo? ¿Se puede, si la asamblea comunal se pone de acuerdo en poder dar permiso a alguien a vender su terreno comunal, eso funciona también o eso no funciona para lo comunal? Sí, de hecho abarcan las dos formas de propiedad. El decreto dice que las tierras comunales y ejidales pueden darse en venta o arriendo o en concesión o en compartimiento con los mismos ejidatarios, ¿no?
para que la producción de esos espacios pues sea compartida por los demás. Pero esto es muy difícil, sobre todo porque se disfraza de un acto bondadoso y no es así. Entonces se van apropiando de los terrenos. Pero de hecho, aunque se cambió en el 94, los pueblos no ha privatizado el terreno comunal, por ejemplo, en Oaxaca, porque los pueblos no van a decir en la asamblea que se venda, ¿no? Se dicen no. Sí, pues esto se da básicamente en las zonas de cultivos de enclave, que le llaman, en las zonas piñeras, por ejemplo, cafetaleras. En la costa, por ejemplo, para los frutales como el limón, la papaya, maradol, la caña de azúcar, o sea, cultivos más rentables, pues, más comerciales. Allí sí es donde están acosando mucho a los ejidos y a las comunidades para apropiarse, ¿no?, de eso. Y desde luego en la minería, ¿no?, que es un negocio pero terrible, donde las comunidades no reciben ningún apoyo mínimo, pero lo más grueso se lo llevan las empresas canadienses en este caso. Sí. Entonces los pueblos siguen luchando, pues a lo que me refiero es que el territorio, así como fue peleado pues desde los tiempos coloniales, la gente no suelta las riendas de sus terrenos. El gobierno sigue pues tomando decisiones y con mucho jaloneo, ¿no?, porque ha habido mucho muerto. Por ejemplo, para la cuestión de las mineras ha habido muchos asesinatos, ¿no? En San José Progreso un cura se puso a apoyar al pueblo y se lo quebraron, ¿no? Lo mataron pues en el camino. Venían a hacer una gestión y lo venadearon ahí en el camino. Y así casos, ¿no?, de comuneros que defienden el agua, el bosque, la tierra igual. Ha habido pues muchos asesinados, pues, ¿no? ¿Por qué? Por la defensa del territorio. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta? Sí, tenía una pregunta, pero creo que ya tengo mi respuesta. De todo eso ya. Sí. Muchas gracias. Bueno, voy a platicar algo un poquito de cómo se dio esta guerra terrible en los tiempos coloniales. Fíjense, cuando llegan los españoles, pues toda la tierra ya había una composición del territorio que básicamente estaba en manos de la nobleza. ¿Sí? Y había un reducto, un barrio, digamos, una porción de la población que vivía en comunalidad, pero eran muy poquitos. Esta comunalidad se practicaba por parte del calpulli. El calpulli era el pueblo organizado para poder sobrevivir. ¿Sí? Cuando pensamos en la etapa prehispánica, pensamos que la comunalidad viene del poder de los señores, de los nobles, ¿no? Pero la verdad había una concentración de la tierra muy terrible, ¿no? Entonces la nobleza pues detentaba la mayor parte de la tierra, ¿sí? Y el calpulli, que era el barrio de campesinos,
que era un reducto, una parte pequeña. ¿Qué fue lo que pasó a lo largo de la colonia? Que el Calpulli fue creciendo. El Calpulli fue creciendo. ¿Por qué? Porque el poder de la nobleza empezó a decaer. ¿Sí? Entonces dio una recomposición del espacio territorial, en este caso de la nación zapoteca, vamos a poner. ¿Sí? Había una parte de la tierra que eran mercedes reales, que se le daba a los españoles, a los conquistadores. O sea, el rey de España le decía, como tú fuiste a conquistar este territorio, pues yo te concedo una merced real para que cristianices a los bárbaros, ¿no? Infieles, decían ellos. Y al mismo tiempo los vas a educar, les vas a dar doctrina, catecismo, ¿no? Pero al mismo tiempo van a trabajar para ti. ¿Sí? Entonces se le dio a los conquistadores, a los funcionarios de la realeza, ¿sí? Ya sea en forma de estancias ganaderas o agrícolas, o concesiones mineras. ¿Sí? Ya desde ese tiempo la minería estaba tomando fuerza. Acuérdense que la plata, el oro, todos estos metales fueron extraídos de nuestra tierra